que este 13 de julio, hoy se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, el TDAH, que tiene como finalidad pues difundir y sensibilizar sobre la necesidad de esta detección de un diagnóstico oportuno. Pero ¿qué es el TDAH? Vamos a saludar en la línea telefónica al doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicólogo clínico y psicoterapeuta. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, un gusto saludarle para XEU Noticias. Pues, ¿qué es este trastorno? ¿Nos puede explicar, detallar a qué se refiere con este trastorno? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto enorme en saludarte, a ti y a todo el auditorio, y muchas gracias por preocuparse por la población, porque realmente es un trastorno del cual aún nos falta mucho por aprender y atender, y muy significativo, porque entre el 5 y 7% de la población puede experimentar el TDA, que es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por una combinación de síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por sus siglas TDAH, puede presentar muchos síntomas y a veces son confundidos, y yo les diría que hay varios síntomas muy importantes que hay que prestar atención en los niños, porque los niños justamente en edades escolares pueden parecer que hacen muchos errores por descuido, que les cuesta trabajo mantener la atención, pareciera que no escuchan, le tienen mucha dificultad para seguir instrucciones y terminar tareas, para organizar sus actividades. Niños que pueden evitar realizar un esfuerzo mental sostenido, y van a ver que son personas que pierden objetos y cosas que pueden ser muy importantes que diario usan, pero que terminan por perderlas. Son niños que se distraen muy fácilmente y olvidan actividades del día a día. Entonces, es muy importante que podamos prestar atención a estos síntomas desde la etapa temprana. Uh-huh. Y precisamente cómo diagnosticarlo y a quién recurrir. Ok, el diagnóstico, muchas gracias, debe ser hecho solamente por especialistas de la salud mental. Es decir, en el caso de los niños, un psicólogo clínico especializado en niños, es decir, un psicólogo, y por un neuropsiquiatra o neuropsiquiatra. Son los únicos especialistas que pueden diagnosticarlo. Y debemos de considerar que dentro de estos síntomas no todos pueden presentar la hiperactividad o la impulsividad. Si bien los niños con TDAH, que sería la parte de la hiperactividad, van a presentarse niños como a menudo más inquietos, que están moviendo en exceso las manos, los pies, que se retuercen en un asiento, y vamos a ver justamente esa parte de la dificultad para permanecer sentado. También vamos a ver que corre o en situaciones inapropiadas, y pueden tener mucha dificultad para jugar inclusive con sus niños o mantener actividades tranquilas. Una mamá una vez me decía, es que es como un niño que no tiene botón de apagado. O sea, es como que trae un motor y no para por ningún motivo. Entonces, pero también quisiera comentarles a ti y a todo el auditorio que no es el TDAH, porque es muy importante que no se confunda que es una simple mala conducta. Los niños con TDA no actúan mal deliberadamente. Sus comportamientos están vinculados a diferencias neurológicas y no es una simple falta de disciplina. También quiero enfatizar que no es un problema de inteligencia. Las personas con TDA no tienen una capacidad intelectual inferior, no, más bien son ciertos aspectos del aprendizaje que no están reflejando su inteligencia en general. Y también quisiera enfatizar que no se trata de algo pasajero. Bien, el TDA es una condición crónica que se puede continuar desde la infancia hasta la edad adulta. Y también quiero decir que no es causado por la crianza. Si bien el trastorno puede influir en la manifestación de los síntomas, una persona con TDA principalmente es una condición neurológica. No es un niño sobreprotegido, no es un niño mimado, no es que porque eres muy permisiva. No, estamos hablando de algo con lo cual nace un niño. Por eso es del neurodesarrollo, desde el nacimiento.
Y también tenemos que considerar que sí es diferente, o sea, no es igual a todos, porque vamos a ver que es un problema principalmente de inatención, de hiperactividad y de impulsividad. Entonces, ¿afecta el rendimiento escolar e incluso puede derivar en deserción? ¿O qué nos comenta el doctor Carlos Sánchez Muñoz? Lamentablemente los niños con TDA son muy incomprendidos y entonces lamentablemente al no ser atendidos de la forma adecuada, les va a costar muchos problemas en el aprendizaje. Y lamentablemente a veces son etiquetados erróneamente como los niños problema, como los niños travieso, como los niños con problemas de conducta. Se justifica o se ponen muchas etiquetas antes de entender cuál es el tratamiento adecuado. Que siempre primero tiene que ser correctamente diagnosticado y después una terapia llevada por un psicólogo donde va a aplicar técnicas de terapia cognitiva conductual y él va a recibir, al igual que los padres, muchas herramientas, estrategias para aprender a ejercitar su autorregulación. Van inclusive que dieta, especialmente nutrientes, aminoácidos como el omega 3, que ha probado tener una gran eficiencia en la maduración del cerebro, y por supuesto un apoyo a la familia, porque los padres van a requerir un esfuerzo adicional y aprender justamente a trabajar esos límites para la autorregulación de los niños. ¿Implica también medicación en algunos casos? Sí, en 80% de los casos se ha visto una gran mejoría gracias a diversos fármacos, y estos son muy importantes. Lamentablemente por desconocimiento se han estigmatizado, no son bien aceptados por algunos padres, pero en realidad es como un niño que nace con una deficiencia de una vitamina. Bueno, pues si no le das esa vitamina, pues entonces se va a seguir presentando una serie de consecuencias. Y en el caso un tratamiento farmacológico especializado para el TDA, para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sí, el tratamiento farmacológico en 80% de los casos, hasta el 80%, es crucial para su mejora. Sí. Esto siempre acompañado de la psicoterapia. Claro, ¿y este trastorno afecta por igual a hombres y a mujeres? Sí, y sabemos que es algo altamente heredofamiliar. Hasta un 75% de las personas que presentan TDA sabemos que tiene una cuestión genética, que es heredado. De todos los trastornos de la personalidad, de muchas enfermedades mentales, sabemos que esta es la que más presenta una carga genética. Y entendemos perfectamente que es algo que va a afectar desde la parte prenatal y perinatal. O sea, sabemos que influye mucho la exposición a ciertas sustancias durante el embarazo, como el tabaco, el alcohol, las drogas, y esto puede aumentar el riesgo en que el niño desarrolle el TDA. Por eso es muy importante que pongamos atención justamente desde la gestación. Recordemos que ya desde la semana 35 se está desarrollando el cerebro, que iniciamos justamente desde la parte de abajo del cerebro, y sabemos que hasta los 5 o 6 años el cerebro sigue en esta etapa de desarrollo, y sabemos que hasta los 24 años se termina de madurar, de formar. Entonces, por eso tenemos muchos datos, por ejemplo, como un parto prematuro, un peso bajo al nacer, también se ha asociado con un mayor riesgo de TDA. Es muy importante también considerar la exposición a toxinas ambientales como el plomo, ya que estos afectan el desarrollo del cerebro y puede aumentar el riesgo del TDA. Y por supuesto que hay muchos factores psicosociales que no causan el TDA por sí mismos, pero un ambiente familiar y social puede influir en la gravedad y en el manejo del trastorno, como la falta de estructura, el estrés familiar, otros factores ambientales en favorecerlo. Entonces es muy importante poner atención a problemas durante el desarrollo temprano, como infecciones, traumatismos, problemas durante el desarrollo temprano, porque todo esto va a comprometer el neurodesarrollo del niño. ¿Y este TDA se cura o solo se controla, doctor? Me encanta tu pregunta, que es bien importante que entendamos que no es una gripita, no es una bacteria,
no. Es una condición con la cual nace un ser humano, ya viene de paquete en su configuración, y es algo que va a ir lenta y progresivamente. Si recibe el tratamiento adecuado, se va a ir corrigiendo y se va a ir fortaleciendo, pero es una condición que va a estar presente, marcando todos los aspectos de su vida durante toda su vida. Muchas personas, por ejemplo, mujeres casadas, me han referido la parte que viven convivir con un esposo que tiene TDA, que pareciera que la inatención, ¿no? Que quisiera que las volteara a ver, que están viendo una película y no pueden terminar de ver la película porque la pausan 5 veces, se levantan varias veces. Entonces sí, es algo que va a estar presente a lo largo de la vida, pero recordemos, y es muy importante ver, hoy tenemos estudios, por ejemplo, comparaciones con niños que durante 10 años recibieron psicoterapia cognitivo-conductual a la par de un tratamiento farmacológico, vemos cómo su neurodesarrollo hay un cambio muy significativo en comparación a aquellos niños que no recibieron un tratamiento adecuado. Ok, ¿y algunos padres se dan cuenta que lo tienen cuando diagnostican al hijo? Sí, porque es muy interesante tu pregunta, totalmente, porque entonces ellos llegan a terapia por el hijo, porque normalmente porque es un niño problema, porque no hace las tareas, porque no se concentra, porque pierde las cosas, porque distrae a sus compañeros y dicen es que es diferente porque se distrae por los estímulos. Y entonces, cuando les explicamos a los padres que es, le hacemos una prueba de diagnóstico y les explicamos que es el TDA, y entonces se les queda la cara helada, así como de eureka, o la esposa voltea a ver al esposo, o el esposo a la esposa, y dicen, y les platicamos que más de un alto porcentaje, al menos el 50%, puede tener una causa genética, heredofamiliar, y que en línea directa, o el papá, la mamá, un tío, un abuelo, y entonces dicen, no, pues sí, no hay duda que mi hijo, y realmente hoy me veo reflejado en él porque yo viví eso, yo fui así. O inclusive a veces lo dicen y no se han dado cuenta justamente de que pues era TDA. Pues sí. Ok, pues muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez, por estos comentarios para la audiencia de XEU. Muy amable por la entrevista. Gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Igualmente, que esté muy bien. Hasta pronto. Es el doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicólogo clínico, psicoterapeuta. Nos platicó porque este 13 de julio, hoy se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.